Un policía quiere demostrarme quién manda cuando me hace una multa falsa, pero yo le enseño quién manda cuando le doy de su propia medicina y un poco más. Sinceramente, no sé si estoy publicando esto en el subcorrecto o no. Soy bastante nuevo en Reddit. Esto pasó hace ya algún tiempo, pero después de contarle esta historia a un amigo, me habló de este sub y me rogó que la publicara. No voy a dar demasiados detalles por si hay alguna represalia imprevista, pero aquí va. Un poco de contexto, mi esposa heredó una casa y un terreno y me rogó que nos mudáramos allí. Era un lugar donde sabía que no habría nada en ninguno de mis dos campos de trabajo, especialista en seguridad física y planificación fuerza contra fuerza, pero a ella le ofrecieron un puesto en lo suyo. Gestión de vida silvestre, con un sueldo que igualaba lo que ganábamos juntos, además de un contrato laboral, raro en Estados Unidos, control de su propio equipo y beneficios ridículamente buenos. Como no tenemos hijos, yo soy adaptable y vi que esto significaba mucho para ella, acepté. Pusimos nuestra casa en venta y nos mudamos allí sin haberlo visto antes. Aunque ahora estoy acostumbrado e incluso me gusta, este lugar era la tierra que el tiempo olvidó, literalmente, zona de carros tirados por caballos. Y se hizo evidente muy rápido que por un tiempo ella tendría que ser el único ingreso mientras yo modernizaba la propiedad. La casa literalmente no tenía plomería, había una letrina y una bomba manual de pozo afuera. Decidimos comprar un tráiler casa usado, colocarlo en la parte más al sur del terreno y vivir ahí mientras yo trabajaba en la casa. Yo no soy de esta zona y el choque cultural fue brutal. Mi esposa tenía familia de ahí y pasaba algunos veranos de niña con parientes, así que entendía a la gente mejor que yo, y al medir lo mismo que ellos y tener un tono de piel parecido, la aceptaron rápido. Yo, en cambio, midiendo mínimo 20 centímetros más que todos y siendo tan blanco que parezco visible desde el espacio, lo tuve más difícil, pero con el tiempo hice algunos amigos. Tras actualizar todo, quedamos muy por debajo del presupuesto porque decidí aprender las habilidades y hacer todo el trabajo yo mismo. Se hizo evidente que, aunque nuestra zona inmediata era encantadora, con buena gente y vecinos confiados, los condados alrededor habían desarrollado un problema de metanfetamina. Y con las industrias estrictas con los test de drogas, cuando llegó la heroína, la gente empezó a venir a nuestra área para robos en casas, robos de coches e incluso algunos casos de secuestro por rescate. A un par de ancianos justo a las afueras del pueblo les entraron, los golpearon y luego les dispararon hasta matarlos por quizá $300 en joyas. Un par de armas viejas y sus analgésicos. Viendo una necesidad en mi comunidad usé el dinero sobrante y compré un terreno en medio de la nada, considerado no apto para desarrollo, por una ganga. Los niveles de plomo del suelo eran demasiado altos para vivienda o agricultura y era demasiado remoto para comercio. Tras conseguir permisos y certificaciones y casi un año haciendo yo mismo toda la construcción y movimientos de tierra, mientras trabajaba a medio tiempo como seguridad en un hospital en el condado de al lado. Abrí una empresa de seguridad, defensa personal y defensa del hogar y entrenamiento con armas de fuego. Creé empleo local en los condados cercanos entrenando guardias armados por encima de los estándares del Estado, ayudé a la gente a desarrollar un programa de vigilancia vecinal. Ofrecí patrullas de seguridad vecinal a precio de costo, me aseguré de que los comercios tuvieran cámaras, planes y entrenamiento en caso de robo. Y trabajé con hogares individuales para desarrollar sus estrategias de defensa del hogar. Además de ofrecer cursos de porte oculto, entrenamiento avanzado con armas, spray pimienta, trauma y primeros auxilio y otras cosas. De alguna forma, sin pretenderlo, me metí en una posición única, no solo entreno a gente común, sino que me certifiqué para ser el tipo al que todas las agencias policiales de la región envían a sus oficiales para recertificación estatal y formación adicional. Resulta que antes de que yo llegara tenían que mandar a sus oficiales casi 6 horas al norte a una instalación estatal, lo que significaba pagar hotel para cualquiera que fuera. Además de 2 comidas y kilometrajes y no iban en patrulla. Sin mencionar que las tácticas que enseñaban no siempre se adaptaban bien a nuestra zona. Yo ofrecí hacerlo por un poco menos, y por mi ubicación no se necesitaban hoteles ni nada extra. Por primera vez en mi vida siento que mi trabajo realmente importa, que estoy marcando una diferencia positiva para gente real y espero con ganas ir a trabajar. En mi línea de trabajo he terminado conociendo bastante bien a muchos policías de mi zona, y puedo decir que incluso considero a algunos amigos. Los departamentos con los que trabajo reciben bastantes oficiales nuevos o transferidos de otras zonas, ya que esta región del estado tiene un salario promedio bastante medio. Y muchos lo usan como trampolín para ir a zonas que pagan más, o para conseguir su primera experiencia y luego irse a otro estado. Ahora bien, los que hicieron vida aquí y decidieron quedarse, aprendieron hace tiempo que los locales no toleran bien las injusticias. La gente aquí exige justicia cueste lo que cueste. En el pasado, oficiales corruptos han sido colgados o golpeados hasta la muerte cuando los tribunales fallaron a los ciudadanos y no castigaron a los oficiales por hacer algo atroz. Uno disparó a un niño desarmado de 12 años y otro dejó morir a un hombre borracho o drogado gimiendo en una celda, después de que una unidad canina literalmente le abriera el abdomen. Y se le escuchó riéndose y bromeando. Ambos básicamente tuvieron unas largas vacaciones pagadas y luego volvieron al trabajo hasta que alguien lo alcanzó. Incluso un ex juez que recibió un simple tirón de orejas tras ser condenado por abusar de 3 niños desapareció y luego lo encontraron atado a un árbol, y al parecer lo quemaron mientras aún estaba vivo. Así que los oficiales suelen hacer muy buen trabajo filtrando a las malas manzanas y recordándoles a los recién llegados que están para ayudar y proteger, no para dañar o intimidar, cosa que por experiencia no ocurre en todas
Ni siquiera en la mayoría de las comisarías de otros lugares donde he vivido. Ahora, a la historia, yo estaba cubriendo un turno nocturno como guardia armado en reemplazo de uno de mis empleados, que tuvo una emergencia familiar a mitad del turno. Cuando una patrulla me dio haciendo una ronda perimetral y entró al estacionamiento para ver quién era. Yo no llevaba uniforme. El lugar que estaba vigilando recibe muchos metales en bruto que luego funden en distintas aleaciones para enviarlas a otros sitios. Es el sueño húmedo de un drogadicto para saquear con lo que pueden valer los metales como chatarra. Cuando vieron que era yo, decidieron quedarse a charlar un rato. Mientras hablaba con esos oficiales, los escuché contar sobre un nuevo contratado que se transfirió desde una ciudad más grande y están seguros de que va a causar problemas con los locales. Mencionaron que tiene esa actitud de Joseph más que tú y cree que la chapita de metal en su pecho significa que él es la ley. Al parecer ya había armado algo de lío porque pone multas por cosas que ningún otro oficial del departamento pone, como conducir con una sola mano, farán tiniebla fundido. Plástico pegado con cinta sobre una ventana trasera rota, luces apagadas en plena lluvia de día. Incluso intentó darle una multa por conducir ebrio a un tipo, aunque estaba sentado en el auto sobre bloques en su entrada y el coche no tenía eje trasero. Al parecer, habla de forma agresiva con cualquiera que se atreva a interactuar con él si no es policía y en general, actúa como un imbécil borracho de poder. Los otros oficiales notaron que los locales han cambiado su actitud hacia ellos y parecen más desconfiados desde que ese tipo llegó y estaban genuinamente preocupados de que los pusiera a todos en contra. En palabras de uno de esos oficiales, con todo lo que sale en las noticias hoy en día, con el país entero ya desconfiando de nosotros. Ojalá encontremos algo para enderezar a ese bastardo antes de que arruine la reputación que nos cuesta tanto mantener aquí. Me gusta que la gente aquí simplemente se me acerque y hable conmigo, es la razón principal por la que me quedé. Hicimos lluvia de ideas un rato sobre cómo hacerle entrar en razón a oficial idiota y que cambie sus formas, o de carrera. Pero al final no se nos ocurrió nada legal y tuvimos que volver a nuestros respectivos trabajos como adultos. Unas 2 semanas después de esa charla, y de oír cosas similares de otros oficiales que conozco, tengo mi primer encuentro con oficial idiota. Yo no anuncio mi negocio en mi vehículo de trabajo y es completamente común, pero todos los oficiales que conozco parecen detectarlo de alguna manera. Así que me acostumbré a saludar con la mano cada vez que paso junto a una patrulla. Camino a hablar con un posible cliente sobre una consultoría para su plan de defensa del hogar. Este inútil me detuvo por saludarlo cuando nos cruzamos en una carretera de 2 carriles. Clavó los frenos, dio la vuelta en medio de la carretera y se me pegó detrás tan cerca que no veía sus faros, con luces encendidas y sirena a todo volumen. Tras aguantar su línea de preguntas francamente insultantes, con la mano sobre la empuñadura de su pistola, acerca de por qué yo sentía la necesidad de llevar un arma. En mi estado es obligatorio por ley informar al oficial si tienes licencia para aportar arma oculta y sus dudas de que el 99% de la gente ni siquiera sabría o podría usarla. El asqueroso me escribió una multa por conducción temeraria, diciendo que estaba justificada porque me dio quitar una mano del volante. Tratando de ser diplomático, le dije, solo pensé que apreciaría un gesto amistoso de alguien hoy, sé que a mí me gusta cuando alguien me saluda. Este insulto andante explota. Se me pone en la cara gritando y amenazando con llevarme al centro y ver qué tan amigable soy cuando vaya enganchado atrás en su coche. Dice que si le da la gana puede costarme más en grúas y días perdidos que lo que gano en un mes, no tiene ni idea de lo que hago ni dónde trabajo y luego preguntó qué opinaba de eso. En ese punto tuve una batalla interna con ganas de estamparlo contra el suelo y abrirle el cráneo contra el asfalto para ver lo vacío que estaba por dentro. Pero ganó la cordura y simplemente le di la tarjeta de mi abogada y le dije que cualquier interacción futura tendría que pasar por ella. Miró la tarjeta, me llamó cobarde y me dijo que me largara de su vista. Cuando volví a arrancar, me di cuenta de lo furioso que me había puesto. Llevo años aprendiendo a mantener las emociones al mínimo porque en mi trabajo eso puede costarle caro a alguien, y este cabrón consiguió hervirme la sangre en minutos. No era un tipo grande ni siquiera para la zona y no se movía como alguien seguro de sus habilidades. Ser tan agresivo y tener la mano en la pistola casi todo el tiempo decía mucho del tipo de persona que era ese manchón de semen. ¿Qué pasaría si detuviera a alguien que no tuviera mi autocontrol y actuara así? O peor. Decidí que los oficiales con los que hablé definitivamente no exageraban, y que este idiota iba a terminar matándose o lastimando a alguien, y había que hacer algo. Primero fui a la corte y mostré el video de mi cámara del coche y me anularon la multa. Tomé el resto del audio y video y se lo llevé al sheriff del condado donde él trabaja, y se lo mostré, luego tuvimos una conversación larga. Estuvo de acuerdo con mi evaluación, pero dijo que no podía hacer mucho más que reprenderlo y admitió que le encantaría echarlo a patadas, pero sabía que el sindicato pelearía para impedirlo. Y en el mejor de los casos estaría fuera unos días para recibir entrenamiento, entre comillas, que probablemente ignoraría por completo. Incluso me advirtió contra presentar una denuncia formal porque creía que el tipo era de los que se lo toman personal, no quería que me pasara nada. Me prometió que haría lo que pudiera para deshacerse de ese cabrón, pero en muchos sentidos tenía las manos atadas. Se notaba que esperaba que el tipo simplemente se fuera cuando se cumplieran sus 2 años y se convirtiera en el problema de otro. No podía evitar pensar que si ya estaba causando este nivel de problemas, era cuestión de tiempo antes de que alguien por aquí explotara y le soltara un golpe. Entonces, aunque el imbécil merezca por lo menos comerse sus propios dientes, algún pobre tipo terminaría con la vida arruinada o peor. Todo porque oficial idiota tiene una placa y le gusta agitar el palito del poder.
Sintiendo que no podía hacer nada más, seguí con mi vida normal los siguientes días. Y entonces adivinen quién entró por mi puerta para agendar su recertificación. El oficial idiota. No me conocía de nada y entró pavoneándose como si fuera el dueño del lugar y quejándose de que eso era una pérdida de tiempo y una montaña de mierda burocrática. Tuve un momento coda cuando le recordé nuestro último encuentro. Intentó excusarlo como que solo estaba siguiendo el reglamento, afirmó que tenía las manos atadas con la multa y que solo actuó así porque yo tenía un arma y se puso nervioso con esa pistola. Así que necesitaba afirmar su autoridad sobre la situación. Para entonces, ya había pasado por mi entrenamiento una buena parte de la gente que vive en mi zona y la mayoría llevaba arma a diario. El imbécil acababa de confirmarme mis temores y yo iba a hacer lo que solo yo podía para tranquilizarlos. Entré en modo provenganza. Con un plan ya formándose, le dije que lo entendía perfectamente y que yo también opero así. Sin procesar cómo eso podía afectarlo, el idiota pareció feliz de oírlo y nos sentamos a iniciar su papeleo. Durante todo el proceso estuvo fanfarroneando sobre el buen tirador que sí que espera con ganas el día en que alguien quiera hacerse listo con él. Oír cómo piensa me dio náuseas y rabia. Sí, llevo arma para defensa propia, pero espero nunca tener que usarla. Pasé años aprendiendo otras técnicas para reducir esa posibilidad después de haber tenido que desenfundarla una vez y construye una carrera enseñando a otros lo que aprendí. Tras arreglar el papeleo y programar fecha y hora, preguntó si podía usar mi campo de tiro para practicar unos disparos. Incluso le perdoné la tarifa del campo solo para verlo disparar. Tras repasar las reglas del campo, le puse un blanco a 9 metros y señalé la línea activa. Disparó las 17 rondas del cargador a un ritmo rápido y solo logró pegar 5 en el blanco, y solo una fue al centro de masa. Repitió esto 4 veces más a distintas distancias y su mejor resultado fue a 4 metros y medio, con 10 impactos en el blanco, de los cuales 4 fueron al centro de masa. Le sugerí bajar el ritmo y le pregunté si quería mi consejo. Me dijo que había olvidado más de lo que yo nunca supe y que cerrara la boca, así que lo hice. Luego lo llevó a 9 metros, disparó lento, de a uno, como suelo ver solo en principiantes, y no metió ni uno en el centro de masa. Después de ver a una chica de 13 años a unos carriles de él, cargar y clavar tiros a la cabeza a 14 metros con mi instructor de rango guiándola, puso alguna excusa de que necesitaba ajustar las miras. Guardó todo y el inútil se fue creyendo que éramos mejores amigos unos minutos después. Usé blancos similares a estos por si necesitas una referencia visual para la siguiente parte. Las certificaciones estatales son algo simples, así que cuando empecé a hacer esto me reuní con abogados del sindicato local, oficiales de entrenamiento y algunos representantes de la zona. Y armamos un estándar que supera los requisitos mínimos del Estado, que ellos a su vez usaron para negociar mejores beneficios, así que todos ganan. Los estándares que decidimos no solo prueban precisión, sino que también introducen algunos problemas del mundo real con los que los oficiales deben lidiar. La primera prueba se hace con todo el equipo de servicio y ambas manos en el arma a 9 metros. Tras correr 22 metros, en menos de 2 minutos debes poder desenfundar desde cobertura agachada, disparar 10 rondas, recargar un cargador preparado por mí con una munición falsa, colocada al azar para provocar un fallo, despejar ese fallo y meter 10 rondas más al blanco desde cobertura de pie. La segunda es el mismo ejercicio al revés, pero con una sola mano en el arma y en menos de 3 minutos. En ambos ejercicios, 15 de 20 tiros deben quedar dentro del anillo 8 del blanco y todas las rondas deben impactar el blanco. Y la tercera es un ejercicio de drill de precisión por puntos que debe completarse al 90% en 10 minutos si tienes 3 intentos. No suena tan difícil si eres tirador habitual, pero créeme, bajo presión, con tu trabajo en juego, puede ponerse feo. Para quien no sepa en qué consiste el drill de precisión por puntos, es un ejercicio de tiro con pistola pensado para medir y mejorar lo básico. Es una hoja con círculos pequeños numerados, y el tirador debe hacer una secuencia de disparos. La gracia es que, como los puntos son chicos, cualquier error de control del gatillo, agarre o alineación de miras, se nota. Se usa mucho para evaluar precisión y consistencia bajo presión, porque fallar por poquito igual cuenta como fallo según el estándar. Mira, la política aquí es que el condado paga tu primera prueba, y si un oficial falla la recertificación, entonces elige entre 2 semanas sin sueldo quedarse en la oficina haciendo papeleo con salario reducido durante 2 semanas, luego tiene que pagar de su bolsillo para intentarlo de nuevo. Por supuesto, se recomienda que vengan conmigo para mejorar. Pero como no soy una organización benéfica, algunos eligen practicar por su cuenta, lo cual está bien. Si fallan una segunda vez, el sheriff puede despedirlos sin problemas con el sindicato. Y el oficial debe esperar un año para siquiera ser considerado para recontratar o mudarse a un área diferente que no tenga estos estándares. O el sheriff les ordena venir a mi entrenamiento y trabajo con ellos hasta que sepamos que van a aprobar. Después de ese segundo fallo, el trabajo del oficial queda totalmente en manos de su jefe. Como estas pruebas son bastante exigentes para la mayoría, y aunque yo registro muchísimo más tiempo de campo de tiro que cualquier oficial que conozco, ayuda cuando eres dueño del campo. Y aún así puedo fallar ocasionalmente el drill, suelo tener misericordia con la mayoría si parecen buena gente que está oxidada o nerviosa, y no ser un cabrón al puntuar si están cerca de reprobar. Contar cortes de línea como impactos cuando no tendría por qué, olvidar tocar el cronómetro si les falta 1 o 2 segundos. Decidí en el momento en que firmó los papeles que no habría tal misericordia para ese saco de mierda. Yo esperaba totalmente que llamara munición practicando en casa tras su última actuación.
Y aunque dudaba que realmente tuviera algo mal en las miras, no iba a arriesgarme a estar equivocado cuando tenía una oportunidad tan dorada de hacer un verdadero servicio comunitario. Incluso me compré un juego nuevo de calibradores digitales, decidiendo que si estaba aunque fuera una décima de pulgada fuera de lugar en cualquier impacto respecto a la línea, lo marcaría como fallo y demostraría que solo estaba actuando según el reglamento. Tenía la mente hecha, ya que no podía sacarlo completamente de la fuerza, iba a ir según el reglamento y por lo menos sacarlo de cualquier puesto cercano a la gente de mi zona. Tendría que rendir como un profesional absoluto para evitarlo. Llega por fin el día de la prueba y aparece con shorts y una camiseta tapado, solo con su pistola y el cinturón de servicio vacío de todo lo demás. Sin chaleco, sin bolso de tiro, sin radio, sin protección ocular o auditiva, sin esposas, spray pimienta o teaser, ni una maldita cosa de lo que sabía que debía llevar. Al señalárselo, resopla y dice, traje todo lo importante, vamos a terminar con esta mierda. Ojo, podría haberlo reprobado ahí mismo por incumplimiento. Tenía copia de su firma en el papeleo afirmando que tenía todo el equipo requerido y que lo traería para el test y que vendría vestido según los estándares listados el día de la prueba. Pero eso no habría sido lo suficientemente satisfactorio. Quería asegurarme de que cualquiera que mirara el caso viera que él mismo era el fracaso. Que esa mancha fanfarrona no estaba a la altura de los estándares de sus compañeros y que su madre debió tragárselo hace 25 años y hacerle un favor a la sociedad. No que hubiera fallado por circunstancias o mierda burocrática fuera de su control. Le dejé pasar la ropa y le presté equipo de seguridad de alquiler, que se quejó de usar, pero al final se lo puso. Tras arreglar todo y anotar todo esto en su ficha, lo dejé hacer la prueba. Y maldita sea, si me alegra haberlo hecho. Si no me hubiera mostrado lo pedazo de mierda que es, habría sentido pena por él. Pero así como estaban las cosas, me preocupaba que se me contractuaran los músculos de aguantarme la sonrisa. Faló la primera prueba de inmediato por pura ineptitud. Sonó la señal, tropezó con sus propios pies y se estampó de cara. Se dio un escorpionazo. Luego, al levantarse y seguir mientras desenfundaba desde agachado, de algún modo enganchó el alfa delantera o el cañón en la boca de la funda. El arma salió volando por la tierra, y encima se volvió a caer al agacharse a recogerla. Perder el control del arma es parada inmediata, así que hice sonar la señal. Aguantándome la risa y poniéndome mi portaplacas en vez de solo el chaleco nivel 3 por si el imbécil disparaba una ronda perdida hacia mí. Le dio una segunda oportunidad aunque ya tenía lo que necesitaba. Mayormente porque quería la prueba irrefutable de que falló por habilidad y no por circunstancias accidentales. Esta vez logró mantenerla, pero se atascó limpiando el fallo, perdió demasiado tiempo por su ritmo lento de antes y solo 2 tiros quedaron en el 8 mientras 4 fallaron completamente el blanco. Por primera vez para mí, alguien falló el primer test en las 3 métricas. He tenido gente que vino a mí la primera vez que sostenían un arma, o con miedo legítimo a las armas, rindieron mejor que este arrogante pedazo de basura. Tras escucharlo intentar poner excusas, quejarse, exigir y luego rogar que le diera otra oportunidad, le dije que no podía, había reprobado. Que mi informe se enviaba y que tendría que hablar con su oficial de entrenamiento y veríamos a partir de ahí. Él explotó de ira y empezó a llamarme cualquier cosa que se le ocurriera. Diciendo que yo solo hacía esto por la multa que me puso, parte de por qué quería tanta prueba. Y me insultó con creatividad mientras metía el puño en mi pared como un adolescente berrinchudo, y dijo que iba a asegurarse de que todos nos arrepintiéramos, señalándome a mí y a mi personal en la otra sala. Para entonces, un par de mis habituales, mi responsable del campo de tiro y el goblin de la jerarquía local ya se habían acercado a mirar por la ventana y escuchar el intercambio. Sabiendo que lo tenía en cámara con audio haciendo un agujero en mi pared y que tenía testigos, se me ocurrió otra idea cuando lo oí decir eso. Decidí empujarlo justo hacia donde yo quería. Solo tuve que preguntarle si lo que dijo era una amenaza, y el idiota respondió, puedes apostar tu maldita vida a que lo es, y para mi sorpresa extendió el brazo para empujarme. Me aparté y él se fue de largo, lo que lo enfureció aún más. Le dije ahí mismo que se largara la mierda de mi propiedad y que no era bienvenido de vuelta. Lo miré directo a los ojos y le informé que acababa de sellar su destino, porque ahora tendría que suplicar que lo manden a la otra instalación. Y yo me aseguraría de que mi informe recomendara que jamás volviera a trabajar como oficial, y si ignoraban mi consejo subiría mis precios para reflejar mejor el entrenamiento que reciben aquí. Entonces decidió escupirme e intentó lanzar un puñetazo. No soy de perder oportunidades, y pesando yo 25 o 30 kilogramos más, levanté la guardia, y en cuanto su brazo hizo contacto con el mío, usé su impulso y mi fuerza para enviarlo por encima de mi hombro directo al suelo, con todo lo que tenía. Canalicé a mis ancestros y a los dioses antiguos de su tierra natal en ese lanzamiento, con toda la intención de dejar un cráter estilo coyote y el correcaminos en mi piso. Lo giré boca arriba y me senté encima en posición de montada completa. Vi a un aspirante a duro tratando de recordar cómo respirar tras pegar contra el suelo así, y luego llorar como un bebé rogando por su vida. Cuando miró más allá de mí y vio a mi responsable de campo de tiro, 140 kilogramos 1,98 tatuado, esmarine retirado convertido en culturista, con nuestra escopeta de entrenamiento menos letal en una mano apuntando a la cabeza de oficial blandengue y el teléfono en la otra ya hablando con el jefe del imbécil. El arma era brillante verde imposible de confundir como menos letal. Al parecer, mi responsable del campo de tiro estaba viendo todo desde su oficina en la cámara de seguridad y cuando oficial idiota empezó a golpear paredes.
Mi chico tomó el teléfono de inmediato y llamó al sheriff agarrando la escopeta de camino hacia nosotros. Cuando todo terminó, pude ver cómo su jefe se lo llevaba esposado fuera de mi propiedad y le leía sus derechos porque si presentaré cargos. Me agredió, amenazó a mí y a mis empleados y dañó mi propiedad, tengo toda la evidencia que necesito para probarlo. Después, cuando le pregunté a mi responsable del campo de tiro por qué había sacado el arma, ya que el tipo no era realmente una amenaza, me confesó a regañadientes que la había traído por mí. Aparentemente, en todo el tiempo que nos conocíamos, nunca me había visto perder los estribos así. Me dijo: jefe, eres el hombre más amable y silencioso que conozco, y por experiencia cuando un hombre como tú se enfurece hasta el mismísimo diablo se cagaría encima por salir corriendo. Admitió que su plan era darme 1 o 2 disparos de bala de goma si hacía falta tratar de desviar mi atención hacia él. No voy a mentir, no me gustó saber que hice sentir así a mi amigo, pero también se sintió bien, de una forma rara, que un tipo certificado como un cabrón pensara que necesitaba esa herramienta para plantar mi cara. Le di un aumento por su honestidad y por su disposición a proteger a otros, sin importar el costo para él. Al final, esa es una cualidad rara hoy en día y debería recompensarse. Y hasta el día de hoy me niego a hacer sparring con él porque no quiero que sepa al 100% que podría conmigo sin eso. A pesar de toda la evidencia y testimonios en su contra, Oficial Idiota terminó consiguiendo un muy buen acuerdo, pero nunca más podrá ser policía ni poseer un arma legalmente, así que lo considero una victoria. Su esposa pidió el divorcio por violencia doméstica mientras esperaba la fecha del juicio, y por suerte no tenían hijos juntos, así que se concedió sin problema y él no tiene derechos para ver al hijo de ella. Se mudó inmediatamente después de la audiencia, y la última vez que supe de él gana el mínimo trabajando en una gasolinera en algún lugar del norte. Si te gustó, comenta qué hubieras hecho tú en esta situación, déjame un like y suscríbete para más historias.